Buenas tardes, Fiorella. Ahí está Juan Espinosa también. Sheray Masgo. Un gusto tenerla a Sheray, que estuvo ausente buen tiempo, pero en este bimestre se está reincorporando. Muy bien, Sheray. Me da gusto. Por favor, hay que comunicarnos para ver cómo recuperamos los bimestres anteriores, ¿ya, hija? Con una actividad significativa, ¿ya? Vamos a esperar que vengan más chicos. Ahí está Gemelli Ocaña y Jennifer. Jennifer, ya entró Jennifer. Ya somos 4 estudiantes, 4 compañeros, 5 ya, 5. 5, esperemos que se sigan integrando. No olviden de llenar su formulario en el enlace que di para marcar su asistencia, ¿ya? Por si acaso vamos a colocar aquí en el chat, por si alguien se ha olvidado, ¿ya? Ahí está Briana Fuentes. La compañera venezolana Briana Fuentes. 5, 6. Briana Fuentes. Con Briana 6. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Diana, ¿de qué parte de Venezuela eres? Soy de Caracas. De Caracas. Muy bien, de Caracas. Muy bien. Caraqueña, ¿no? Vamos a seguir esperando un ratito más para poder ya colocar el video de la clase, ¿no? El tema pues es, leemos en cuarto de secundaria, leemos sobre problemas de salud relacionados a la inadecuada alimentación, ¿no? Soy de Caracas, dice ella, ¿no? Caracas, Caracas. No sé si encuentra acá una cancioncita que hace años escuché. Este tema lo escuchaba mucho en Lima. Tiene todo pensado para cuidar tu bolsillo. ¡Pasa la voz! Mientras esperamos a los compañeros, les hacemos escuchar esta cancioncita, ¿no? Interpretado por un colombiano que hacía giras acá en Perú. Otro armado, país hermano, Venezuela, ¿no? Acá hay otro tema, dice Recorriendo Venezuela. Esto sí no lo he escuchado, dice Rafael Orozco. En algún momento ya
De repente después de la clase ya lo escucharemos, ¿no? Para un poquito de cultura general, ¿no? Este cantante, Lisandro Mesa, es colombiano, pero rindió homenaje a los venezolanos con su canción Caracas, Caracas. Y también tiene una canción que se llama Tampoco Está, ¿no? Donde busca a su pareja peruana, porque hizo gira acá en Perú, y recorre todas las ciudades, bueno, muchas ciudades del Perú, y no lo encuentra, dice, tampoco está, ¿no? No lo encuentra. Mucho tiempo sonó mucho, pues acá en las radios, era una canción muy popular, ¿no? Caracas, Caracas, y tampoco está. Muy bien, chicos. Ahora sí, el video de la clase de hoy llega a cargo por auspicio de Aprendo en Casa. Aprende en casa, ¿no? El video hoy lo va a traer el maestro Saavedra, ¿ya? O, perdón, Rengifo, el docente capacitador David Rengifo, ¿ya? Entonces vamos a escuchar, pues, su alocución, su discurso, su exposición de la clase de hoy, ¿ya? Vamos a compartir ahí. Atención, por favor, no estemos conversando, hablando, sino más bien tomando apuntes. Y luego yo les voy a dar las pautas de qué es lo que vamos a hacer, y dónde vamos a focalizar nuestra atención, ¿ya? Ahí va. Les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 8 y desarrollamos la actividad número 1 para cuarto año de secundaria, titulada Leemos sobre problemas de salud relacionados a la inadecuada alimentación. Competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito, comprender los problemas de salud relacionados a la alimentación inadecuada y llevar un estilo de vida saludable. Iniciamos esta actividad a partir de la siguiente situación significativa. Actualmente vivimos una situación de emergencia sanitaria en nuestro país y en el mundo entero que ha limitado el uso de los espacios al aire libre para realizar actividades y deportes colectivos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, refiere que en la actualidad el mundo se enfrenta a problemas de alimentación que incluyen tanto a la desnutrición como al sobrepeso. Esta situación nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿son adecuadas las acciones o prácticas que asumen las familias respecto a una vida saludable? ¿Es posible que el desconocimiento sobre cómo se obtiene la energía y los nutrientes en los alimentos influyen en esas acciones? ¿Estas prácticas aprovechan los productos de la región? Ante esa situación, como actores que promovemos el cambio, nos planteamos: ¿qué acciones o prácticas podemos implementar y promover para una alimentación y condición física saludable en nuestra familia y comunidad? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y reflexionar sobre los beneficios de una alimentación adecuada y la práctica de actividades físicas para tener un estilo de vida saludable. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos la competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos ver, en esta lista de cotejo aparecen 5 criterios que guiarán nuestro proceso de lectura y garantizar que comprendamos el texto. Reflexionamos. En la cultura actual, la falta de actividad física, la imposibilidad de adquirir ciertos alimentos o la inadecuada elección de estos han llevado a que la población sufra algunas enfermedades. Como adolescentes debemos tomar conciencia de que una alimentación adecuada y la práctica de actividades físicas nos permitirán tener un estilo de vida saludable. Se ha equivocado, acá le faltó la N. Reflexionamos. Bueno, todos nos equivocamos, ¿no? Hizo sus diapositivas y olvidó la N. Seguimos. Ten en cuenta que nos planteamos el siguiente reto: ¿qué acciones y prácticas podemos implementar y promover para lograr una alimentación y condición física saludables en nuestra familia y comunidad? Ahora revisamos los textos que leeremos. Estos textos se titulan Señales que indican que debes cambiar tu alimentación y Claves para llevar una alimentación sana. Empecemos nuestra aventura de leer. Pero antes recordemos cómo realizar la lectura. La lectura de un texto se da en 3 momentos distintos. Antes de la lectura, en esta etapa nos preguntamos ¿para qué voy a leer? Durante la lectura, en la cual analizaremos el texto. Y después de la lectura, donde procesamos la información. Iniciamos las actividades antes de la lectura. En esta etapa realizamos las siguientes actividades. Inspeccionamos el texto. Fíjate en el título, observa las imágenes y subraya las palabras clave.
También respondemos las siguientes preguntas antes de leer. ¿De qué crees que tratan los textos? ¿Consideras que, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, es necesario optar por un estilo de vida saludable? ¿Por qué? ¿En qué consiste un estilo de vida saludable? Recuerda que las respuestas a estas preguntas nos permitirán acercarnos al tema y al contenido de nuestros textos. Iniciamos la prelectura del texto número 1 titulado Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. A partir del título nos preguntamos ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos ver en el título y en el resto del texto, el tema es señales de la mala alimentación. Ahora identificamos los párrafos de la primera parte de nuestro texto, en el cual encontramos el párrafo 1, 2... Ya, un ratito, miren. Recuerda que el título, amigos, es algo diferente al tema, ¿no? El título es creativo, resume todo lo que dice el contenido del texto y en este caso contiene un verbo, ¿no? Contiene un verbo. Entonces, no puede ser el tema de la lectura, porque el tema se expresa como frase o sintagma nominal, ¿no? Frase nominal o sintagma nominal, ¿no? Y no contiene verbo, pues, ¿no? El título sí puede contener un verbo, pero el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿De qué tratará? ¿De qué tratará el texto? Entonces tú rescatas a través de los párrafos las palabras claves para señalar cuál es el tema del texto. En este caso, simplemente le quitan los verbos, el verbo, ¿no? Los verbos, cambiar también, debes, y reformula, ¿no? Señales de la mala alimentación. Señales de la mala alimentación, ¿no? Y así ya sacaste el tema de todo el texto, ¿ya? Y tú te vas a dar cuenta porque esas palabras van a recorrer el texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú ves por aquí, vas a encontrar sobre alimentos, ¿no? Dieta para mejorar, ya, entonces, mala alimentación, ¿no es cierto? Si tú lees todo el texto vas a encontrar pues enfermedades, entonces mala alimentación, producto de la mala alimentación. Entonces tú deduces y dices el tema del todo el texto es señales de la mala alimentación, ¿ya? Muy bien. Y el profesor está dividiendo en párrafos, ¿sí? Para luego colocar la idea principal en cada párrafo. Recuerda que una idea es una oración, empieza con letra inicial mayúscula y termina donde hay un punto. Aquí termina una idea, aquí empieza la idea 2, hasta aquí, el punto. La idea 3, desde esto hasta comer. Y la idea 4, desde los alimentos hasta demás. La idea principal acá será la parte final, ¿no? La última idea, la idea 4, va a ser la idea principal de todo esto, ¿no? Y lo reformula parafraseando, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace, ¿ya? 2, 3 y 4. Como podemos ver, el párrafo 1 corresponde a la introducción del texto. Asimismo, el párrafo 2, 3 y 4 conforman el desarrollo del texto. Continuamos con la prelectura de la segunda parte del texto. Identificamos los párrafos 5, 6, 7 y 8. El párrafo 5, 6 y 7 corresponden al desarrollo, mientras que el párrafo 8 nos muestra la conclusión del texto. Son las partes principales de un texto expositivo, ¿no? La introducción, que generalmente es primer párrafo nada más. Algunos son párrafo 1 y 2, pero generalmente es párrafo 1 nada más, introducción. Desarrollo, vendría desarrollo, párrafo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Todo eso es desarrollo y finalmente la conclusión en el último párrafo, ¿ya? Ya el profesor está organizando su información, su texto, ¿no? Dividiendo en párrafos a través con unas llavecitas, ¿no? Esa es como estrategia de lectura previa, ¿no? Seguimos. 8 nos muestra la conclusión del texto. Ahora nos preguntamos qué formato y tipo presenta el texto. Como podemos ver, el texto es expositivo con formato continuo. Claro, es un texto expositivo porque expone ideas, ¿no? Ideas principales, ideas secundarias, expone un tema, nos informa sobre un tema, entonces es un texto expositivo, ¿no?
Y el formato es pues continuo, ¿no? Porque se dividen en párrafos, no hay imágenes, nada que distraiga su atención. Entonces, formato continuo, y por el contenido es un texto expositivo, informativo, ¿no? Seguimos. Mientras que el párrafo 8 nos muestra la conclusión del texto. Ahora nos preguntamos qué formato y tipo presenta el texto. Como podemos ver, el texto es expositivo con formato continuo. Ahora iniciamos la prelectura del texto número 2 titulado Las claves de la alimentación sana. Mientras que el texto 1 era problema de la inadecuada alimentación, en el texto 2 hablará sobre la alimentación sana, más bien, ¿no? Alimentación sana, o sea, lo contrario, ¿ya? A partir del título identificamos el tema del texto. ¿De qué crees que trata el texto? Tal como podemos ver en el título y en el resto del texto, el tema es la alimentación saludable. Ajá. Nos preguntamos, ¿qué estructura y formato presenta el texto? Como podemos ver, el texto es expositivo con formato discontinuo. Claro, también es expositivo e informativo, porque los textos expositivos nos informan también, ¿no? Y tiene formato discontinuo. Eso quiere decir que está acompañado con imágenes, su lectura no es tan estructurada como el texto continuo. Yo, por ejemplo, acá, ¿no? Yo puedo leer empezando por la izquierda, puedo leer por aquí arriba, puedo leer acá abajo, se van en distintas direcciones, ¿no es cierto? De hecho, te conlleva a leer en forma horizontal, ya no vertical, como en los textos de párrafos, de textos continuos, ¿no? Y está dividido más o menos en 3 segmentos, ¿no? Y todos tienen imágenes con texto, ¿no? Eso es un texto discontinuo por su formato, por su contenido es expositivo informativo, y por su género esto es una infografía, ¿no? Combina información con gráficos, infografía. Muy bien, seguimos. Ahora identificamos los elementos que conforman ese texto. Encontramos las imágenes, las cuales sirven para ilustrar y complementar la información del texto. Asimismo, reconocemos las líneas. Las líneas permiten formar los recuadros, gráficos y para separar los sectores del texto. Finalmente encontramos los textos. Los textos contienen la información sobre el tema que se pretende dar a conocer en el texto. Iniciamos la etapa de la lectura. Durante esta etapa debemos realizar las siguientes actividades. Realiza la primera lectura exploratoria. Haz una segunda lectura con mayor detenimiento. Utilice subrayado, parafraseo y sumillado del texto. Luego identifique el tema, las ideas principales y el propósito del texto. Iniciamos la lectura del texto número 1, titulado Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Lo primero que identificamos es el tema. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Como podemos ver en el título y en el resto del texto, el tema es síntomas de una mala alimentación. Claro, como verán, el profesor acá ha parafraseado y ha acomodado con sus palabras. En lugar de señales ha puesto síntomas, que es lo mismo, ¿no? Señales o síntomas o indicios, ¿no? De una mala alimentación, ¿no? Entonces he evitado poner los verbos para expresar así el tema, ¿no? Como una frase, ¿ya? Seguimos. Ahora identificamos la idea principal número 1. Una alimentación inadecuada ocasiona problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás y poner en riesgo nuestra salud. Mira, una vez más, ¿no? De las 4 ideas, él ha elegido la 4ª idea como idea principal de todo este párrafo y lo ha parafraseado, o sea, lo ha adaptado con su lenguaje, o sea, no lo ha copiado literalmente, ¿no? Y ha dicho que una alimentación inadecuada ocasiona problemas, porque acá está hablando de eso, ¿no? Ocasionan problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás y poner en riesgo nuestra salud, ¿no? Entonces, con sus palabras ha elaborado, ha extraído de la idea principal y con sus palabras ha elaborado su idea principal, ¿no? Seguimos. Ese ejercicio deben hacer ustedes también para aprender a comprender mejor una lectura, ¿ya? Idea principal número 2. Si ingerimos alimentos ricos en grasas, serán más difíciles de digerir. Asimismo, la ingesta de azúcar provoca desequilibrios. Idea principal número 3. Es importante consumir una dieta saludable a base de frutas, verduras, vitaminas y minerales. Idea principal número 4. El cansancio y la falta de energía son posibles señales de que debes cambiar tu alimentación. Chicos, miren, como verán, cuando una idea principal está al final de un párrafo, o sea, es la última idea, se llama párrafo sintetizante, ¿no? Porque, en otras palabras, esta última idea sintetiza, resume el contenido de todo el párrafo.
cuando una idea principal se desglosa entre el principio y el medio, estamos hablando de un párrafo paralelo, ¿sí? Paralelo. Cuando una idea, este también es sintetizante, ¿no? Cuando una idea se desarrolla al principio, como es en la mayoría de párrafos, la idea principal se va a desarrollar al principio. Se llaman textos analizantes. Eso quiere decir que da la idea, suelta la idea principal, y después empieza a explicar, desglosar, a dar ejemplos, etc. ¿ya? Entonces, es bueno también conocer los tipos de párrafos analizantes, sintetizantes, paralelos, etcétera, para comprender una lectura. ¿ya? Entonces, yo debo elegir cuál de las ideas es la más importante, o en algunos casos, mira, se subraya un poco adelante y se complementa con una parte del medio o al final, ¿no? Ya, muy bien. Acá el profesor ya elaboró. Sería bueno que tomes una captura de pantalla, una foto, no sé, porque esto te va a ayudar como insumo para que hagas tu tarea, ¿ya? Continuamos la lectura de la segunda parte del texto e identificamos la idea principal número 5. La falta de hierro produce anemia y sus principales síntomas son sentirse apático y fatigado. Idea principal número 6. Todo exceso de energía, nuestro organismo lo convierte en grasa. Idea principal número 7. Una adecuada alimentación debe contener vitaminas, minerales y proteínas que provengan de frutas y verduras. Idea principal número 8. Para evitar una mala alimentación, se recomienda hacer ejercicios e ingerir vitaminas y minerales. Finalmente, identificamos el propósito del texto. Como sabemos, el texto es expositivo, por lo tanto, el propósito es dar a conocer las manifestaciones físicas que se dan en nuestro organismo por una inadecuada alimentación. Claro, el propósito comunicativo del texto, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intencionalidad del autor? Dar a conocer las manifestaciones físicas que se dan en nuestro organismo por una inadecuada alimentación. Como es un texto expositivo, entonces su propósito será exponer, informar, dar a conocer, ¿no? Manifestaciones físicas, ¿no? Exponer, informar, dar a conocer. Si el texto fuese narrativo, el propósito comunicativo será narrar, contar, relatar historias. Si el texto fuese descriptivo, el propósito comunicativo será describir funciones, características, tamaño, peso, dimensiones del satélite tal, del planeta tal, etcétera, etcétera, ¿no? Si fuese un texto instructivo, con una receta, por ejemplo, entonces el propósito comunicativo será recomendar, ¿no? Dar recomendaciones, instruir, ¿no? Pautar sobre el uso, el funcionamiento de determinado juego o la elaboración de determinada comida, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de texto también va a ser el propósito comunicativo. Recuérdate que el texto expositivo se combina mucho con lo informativo, porque te da datos, te explica, te da a conocer, ¿ya? Seguimos. Realizamos la lectura del texto número 2, titulado Las claves de la alimentación sana. Identificamos el tema del texto. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Como podemos ver en el título y en el contenido del texto, el tema es la alimentación saludable. Ahora identificamos los diferentes aspectos que aborda el texto. El primer subtema que encontramos es diferencias entre alimentación saludable y no saludable. Una alimentación saludable protege de la malnutrición y previene enfermedades, mientras que una mala alimentación pone en grave riesgo la salud. Identificamos el subtema porcentajes de ingesta calórica. El consumo de grasas debe ser menor a 30%, la sal no debe superar los 5 gramos y el azúcar no debe ser mayor a 50 gramos. Ahora identificamos el subtema principios de una alimentación saludable. Una alimentación saludable debe contener frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales por lo menos 5 piezas al día. El último subtema corresponde a los consejos para una alimentación saludable. Se debe consumir frutas y verduras, reducir la sal, sodio y potasio, limitar el azúcar y separar la grasa de las carnes. Finalmente, identificamos el propósito del texto. Como sabemos, el texto es expositivo, por lo tanto, busca informar sobre las pautas que se deben considerar para tener una alimentación saludable. Ahora respondemos preguntas sobre el texto. ¿Qué componentes tienen los alimentos que favorecen el funcionamiento de nuestro organismo? Los alimentos nutritivos contienen componentes como el hierro, vitaminas, minerales, proteínas, calorías, grasas no saturadas, entre otras. ¿Cuáles son los componentes básicos de una alimentación saludable?
Los componentes básicos de una alimentación saludable son las frutas, las verduras, alimentos no procesados, cereales integrales e hidratos complejos. De acuerdo a lo planteado en el texto, ¿qué se entiende por inadecuada alimentación? De acuerdo al texto, una inadecuada alimentación significa una alimentación deficiente, pobre en vitaminas, minerales y proteínas, y por tanto no cubre los requerimientos mínimos para favorecer el funcionamiento del organismo. Continuamos respondiendo a las preguntas sobre el texto. El texto dice que comer no siempre es sinónimo de nutrirse. ¿Cuál es la diferencia entre comer y nutrirse? Existe una gran diferencia entre comer y nutrirse. El comer es un acto natural que consiste en ingerir cualquier alimento para saciar el hambre. Por otro lado, nutrirse es alimentarse bien, teniendo en cuenta los nutrientes mínimos requeridos por nuestro organismo para funcionar de forma óptima. ¿Cuáles son las características de una alimentación inadecuada? ¿Cómo repercute en las personas? Una alimentación inadecuada se caracteriza por un alto consumo de grasas saturadas, grandes cantidades de sal, cloruro de sodio, azúcares y alimentos procesados. Una mala alimentación es causa directa de diversas enfermedades que repercuten significativamente en la salud de las personas. Recuerda, para entender mejor un texto informativo, es recomendable organizar un esquema que nos permita ordenar y jerarquizar las ideas. Luego seleccionamos los más importantes y necesarios para una mejor comprensión. Por ello, vamos a organizar nuestra información. Ya, hasta aquí. Chicos, miren, acá dice, ¿no? Para entender mejor un texto informativo. Profesor, pero si había dicho que eran textos expositivos. Una vez más les explico. Los textos expositivos se combinan con la información. Te dan datos, te brindan datos. Ambos textos han sido expositivos informativos. Su propósito es brindar información, darte a conocer algo, ¿sí? Por eso que acá dice texto informativo. No se vayan a confundir, ¿no? Es un texto expositivo de carácter informativo, porque el texto expositivo te informa, te explica, te da a conocer algo, ¿ya? Entonces, su propósito es darte a conocer, informarte cómo alimentarte sanamente, ¿no? Bueno, hasta aquí, chicos, todos los cuadros, lo que ha visto que ha respondido el profesor, eso ustedes lo organizan en su portafolio físico, en sus hojas, para que les sirva de insumo al momento de hacer sus trabajos, no solo en comunicación, sino también para otras áreas, ¿no? Les va a servir de insumos, ¿ya? Hasta aquí. Lo que viene a continuación, chicos, es lo que me van a presentar como evidencia. Esto para ustedes que están en mi clase online, ¿ya? Ese es el premio por estar fieles ahí, atendiendo la clase, aprendiendo, ¿no? Los chicos que no pueden entrar, no participan, o a veces pudiendo entrar, no entran, ellos que revisen todo el video y que hagan lo que quieran hacer, van a tener más trabajo. Ustedes solamente yo les voy a pedir esto, mira. Organizamos la información. Esto nada más. Me vas a presentar un organizador gráfico como esquema de llaves o, si quieres, como rueda de atributos, ¿sí? De la lectura de los dos textos, con el análisis, con todos los insumos que tú has llegado, has respondido, me organizas un organizador gráfico. Eso es nada más lo que te pido como tarea, ¿sí? Lo demás, que se maten respondiendo y que me envíen su respuesta, todo. Tú, concéntrate solamente en llenar tu organizador gráfico como esquema de llaves o como rueda de atributos. Eso nada más te pido. Usamos la información del texto titulado Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. A partir de él, elaboramos un organizador gráfico que nos permita determinar el tema y extraer las ideas principales del texto. Podemos usar los siguientes organizadores gráficos: el esquema de llaves y la rueda de atributos. A continuación te presento la rueda de atributos titulada Síntomas de una alimentación inadecuada. Idea principal 1. Una alimentación inadecuada ocasiona problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás y poner en grave riesgo nuestra salud. Idea principal número 2. El cansancio y la falta de energía son posibles señales de que debemos cambiar nuestra alimentación. Idea principal número 3. La anemia es consecuencia de una mala alimentación y falta de hierro, y sus principales síntomas son la apatía y la fatiga. Idea principal número 4. Cuando los alimentos que ingerimos ya no aportan más energía, nuestro organismo los convertirá en grasa. Idea principal número 5. Para prevenir una inadecuada alimentación, debemos asegurar que nuestros niveles de vitaminas y minerales estén regulados. O sea que, hija mía, aquí tienes lo que me tienes que presentar en el texto 1. Mira, esto es este organizador gráfico, ¿ya? ¿Me presentas esto? Genial. Del texto 1, ¿ya? Mira, te estoy dando la posta.
porque asistes a mi clase, eres fiel, yo te premio. Tu fidelidad, tu constancia, ¿no? Tu esfuerzo. Acá está tu tarea desarrollada del primer texto. En este caso, lo he hecho como rueda, ¿no? Lo he hecho como esquema de llaves, no, sino como rueda organizador de atributos, ¿ya? Llegamos a la etapa después de la lectura. Después de leer los textos, realizamos las siguientes actividades. Reflexionamos sobre lo aprendido, respondemos preguntas, organizamos la información y opinamos sobre los textos. Organizamos la información de los textos. Completa la información que se requiere sobre los textos leídos en el siguiente cuadro comparativo. A continuación te presento el cuadro comparativo de ambos textos titulados. Texto 1. Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Atención con esto, que también es otro organizador gráfico, en este caso de triple entrada, ¿no? También me puedes presentar esto, ¿ya? También me puedes presentar esto de los dos textos. Tú ya elegirás, ¿no? Esquema de llaves, organizador de atributos, ¿no? Círculo de atributos o este esquema de triple entrada, ¿no? Son organizadores gráficos que reúnen la información de ambos textos. Seguimos. Texto 2. Claves para llevar una alimentación sana. Esta comparación la haremos a partir de los siguientes aspectos. ¿Qué tipo de texto es? Texto 1. El texto es expositivo con formato continuo. Texto 2. El texto es expositivo con formato discontinuo. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Texto 1. Dar a conocer las manifestaciones físicas que se dan en nuestro organismo por una inadecuada alimentación. Texto 2. Informar sobre las pautas que se deben considerar para tener una alimentación saludable. ¿Cuál es el punto de vista? Texto 1. Una alimentación no saludable es la principal causa de enfermedades que afectan la salud de las personas. Texto 2. Debemos practicar hábitos de alimentación saludable que refuercen nuestro sistema inmune y beneficien nuestra salud. ¿Cuáles son los elementos que componen el texto? Texto 1. Estructura, introducción, desarrollo y evolución. Propósito, título, tema e ideas principales. Texto 2. El texto presenta estructura, formato y recursos paraverbales como imágenes, líneas y colores. Asimismo, contiene textos en los cuales aparecen el propósito, título, tema, subtemas e ideas principales. En el texto predominan: texto 1, los párrafos. Texto 2, las imágenes. Ahora opinamos sobre lo leído en Muy bien, ¿viste? Entonces, texto 2, acá tienes desarrollado otro organizador gráfico, ¿no? También lo puedes presentar así, ¿ya, hija? ¿Ya, chico? Así lo presenta, ¿ya? Ahora opinamos sobre lo leído en los textos. El texto, señales que indican que debes cambiar tu alimentación, afirma que una inadecuada selección de alimentos o la inadecuada combinación de ellos puede llevarnos a problemas en la salud. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo con lo expresado en el texto porque está comprobado que una alimentación no saludable y, por el contrario, rica en grasas saturadas y azúcares, debilitan el sistema inmune y afectan gravemente a la salud de las personas. Continuamos opinando sobre los textos. Observando nuestro contexto y considerando las ideas de los textos, ¿qué tipo de alimentación tenemos los peruanos? Si tomamos en cuenta nuestro contexto más cercano y relacionando esta realidad con lo que se muestra en los textos, podemos concluir que la gran mayoría de peruanos realiza una alimentación no saludable. ¿Qué acciones podemos realizar para mantener un estilo de vida saludable en nuestra vida diaria? Según los textos leídos, podemos realizar las siguientes acciones: realizar ejercicios físicos regularmente, como correr, bailar, etc. Consumir alimentos con alto valor nutricional, como frutas, verduras y hortalizas. Ingerir azúcar que provenga de frutas y frutos secos. Aumentar los niveles de vitaminas y minerales. Ahora evaluamos nuestros avances. Es momento de autoevaluarnos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Iniciamos la evaluación de nuestro proceso de lectura. Identifiqué el tema y las ideas principales en los textos leídos. Como pudimos ver, si identificamos el tema y las ideas principales en los textos. Clasifiqué, organicé y sinteticé información importante en el organizador gráfico. Como pudimos ver, si realizamos este criterio. Expliqué los puntos de vista tratados en los textos. Para tu organizador, para tu portafolio físico, ¿no? Para tu cuaderno de apunte, para tus hojas, para tus insumos, nada más, ¿ya? Esto no necesitas presentar. Y finalmente, pues, dice acá, nos vamos
Muy bien, hemos comprendido la necesidad de tener una adecuada alimentación y así evitar enfermedades. Vamos a la actividad en la que conoceremos los alimentos nutritivos de cada una de nuestras ecoregiones. Esto será ya la próxima semana. ¿Ya, chicos? Hasta aquí lo que es el desarrollo del video. Y finalmente, para terminar, solamente me queda presentarles la ficha informativa con los recursos, ¿no? Que ustedes van a recibir después. Ahí están viendo, ¿no? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Están viendo ahí la ficha? ¿No? Esta es la ficha, todo esto ha desarrollado el maestro, ¿no? Hemos respondido. Esto es lo que quiero que me presentes, sea como esquema de llaves, como rueda de atributos, como cuadro de triple entrada. Nada más. El resto es sumo para ti, ¿ya? Tu ficha de evaluación para ti, ¿no? Para que veas cuánto has aprendido. Y aquí están los recursos de las lecturas, ¿no? La lectura 1, el texto 1 y el texto 2. ¿Ya, chicos? Ahí nos vamos a quedar. Más tardecito les publico el video con la ficha y los recursos, ¿ya? Nos vemos, chicos. Nos estamos viendo entonces. Yo, profesor. Cuídense por favor, Entonces, ¿ya? Chao, solamente chicos. tenemos que hacer el organizador simplemente y ya. Nada más, nada más. Nada. Eso es para ustedes. ¿Ya, chicos? Ahí nos vemos. Chao, chao. Chao. Cuídense. Adiós. Chao. Ya. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos.